¿Cómo están? Yo soy Rufi y esto es Mendoxe, un espacio donde no analizamos qué pasa con las obras, sino cómo están hechas, por qué funcionan y cómo lo hacen. Hoy vamos a hablar de Tokyo Ghoul y de cómo una obra que vendió millones de copias terminó convirtiéndose en meme antes de que el mundo pudiera comprenderla. Antes de empezar tengo que decir algo rápido. Este análisis no se enfoca en resumir la trama ni en destripar la historia. Intento evitar spoilers siempre que puedo, pero cuando hace falta mencionar algo puntual para explicar una idea, lo hago. Así que si sentís que no te va a dar la nafta, te recomiendo esquipear esas partes. Ahora sí, podemos arrancar. Hay obras que venden 47 millones de copias y aún así la gente no sabe bien qué hacer con ellas. No porque sean complicadas, sino porque son incómodas. Y Tokyo Ghoul es exactamente eso. Una obra que el mundo consumió masivamente, archivó como meme y nunca terminó de entender. Hoy vamos a arreglar eso. Tokyo Ghoul es un manga seinen escrito e ilustrado por Shuji Ishida, publicado en Weekly Young Jump entre 2011 y 2014, continuado en Tokyo Ghoul Re hasta 2018, anime adaptado por Estudio Pierrot. Tiene más de 4 volúmenes de manga en una sola noche vendidos en Japón en su pico. Técnicamente es la historia de Ken Kaneki, un chico universitario que después de un accidente termina siendo mitad humano, mitad ghoul, un tipo de criatura que solo puede sobrevivir comiendo carne humana, y técnicamente eso lo convierte en alguien que no pertenece a ninguno de los dos mundos. Pero si esto fuera solo eso, no estaríamos acá. Porque la pregunta que hoy quiero responder no es de qué se trata Tokyo Ghoul. La pregunta es por qué una obra con este nivel de impacto sigue siendo fundamentalmente mal interpretada. Y es que hay algo en el estilo de Ishida, en cómo él construye la página y en lo que elige no mostrarnos, que no encontré ningún análisis que lo explicara como a mí me gustaría. Pero ya vamos a volver a eso. Contextualicemos un poco. Es 2011. El manga japonés está en una situación rara. El Shonen Jump domina el mundo, pero Naruto se está terminando, Bleach se está cayendo a pedazos en tiempo real y Shingeki no Kyojin acaba de llegar como un meteorito a Besatsu Shonen Magazine para demostrar que el público estaba listo para algo más oscuro, más brutal, más dispuesto a matar a los personajes que nos importan. Pero Shingeki no Kyojin es un shonen, es acción, tiene enemigos claros, tiene un héroe, tiene una estructura más de videojuego de plataformas, pero disfrazado de tragedia. Tokyo Ghoul llega y se publica en el Weekly Young Jump como un seinen, una demografía distinta, con expectativas distintas, e Ishida llega con algo que no encaja del todo en ninguna categoría cómoda. No es gore gore. No es acción con un protagonista invencible. No es un romance disfrazado de drama. Es más bien una novela existencialista publicada como manga de entretenimiento masivo. Mientras Isayama estaba escribiendo geopolítica de fantasía, Ishida llega y escribe fenomenología. Eso no hace a uno mejor que el otro. Los hace respuestas diferentes al mismo momento cultural. Empiezo por acá porque si entendemos esta distinción, vamos a entender por qué el fandom de Tokyo Ghoul y el de Shingeki no Kyojin, aunque se solapan, experimentan las obras de manera completamente diferente. Y acá hay algo interesante. Ishida llegó al Weekly Young Jump siendo prácticamente un desconocido, sin una obra anterior relevante, sin una red de contactos en el Shueisha, en una revista con lectores que esperaban cierto tipo de historia, y entregó algo completamente distinto. Esto no es normal. Así que hablemos de Ishida como sistema, de lo que él elige no mostrar. Porque cuando hablamos del estilo de un autor de manga, normalmente hablamos de líneas, de diseño de personajes, de acción dinámica, de cosas que se ven. Pero con Ishida hay que hacer lo opuesto. Hay que mirar lo que no está. Ishida usa el espacio en blanco de una manera que, en teoría del cómic, tiene un nombre. Es lo que Scott McCloud, si no estoy equivocado, llama closure. La información que el lector construye entre un panel y el que le sigue. La mayoría de los mangakas llenan ese espacio. Ishida no, lo vacía de hecho, deliberadamente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que Ishida no dibuja la violencia. Dibuja el momento que está antes y el momento que está después. La violencia la pones vos. Eso no es un truco visual, es una decisión narrativa con consecuencias bastante concretas. Hace que el lector sea su cómplice.
No podés decir, Ishida me mostró algo horrible, tuviste que imaginártelo vos, pero hay algo más sistemático en cómo él construye. Ishida integra la tipografía al panel de una forma que en el manga mainstream casi no se ve. Las palabras no están sobre la imagen, son más bien parte de la composición. En ciertos momentos de crisis psicológica de Kaneki, el texto se fragmenta, se inclina, se sale de las viñetas. Eso no es solo estética, él está diciéndote algo sobre el estado mental del personaje que el diálogo mismo no te puede decir, y lo hace en tiempo real mientras lees, no después. Ishida tiene formación como tatuador. Trabajó años en Fukuoka antes de publicar manga, y eso se nota. Tiene una relación con el espacio y con la piel, literal y metafóricamente, que los mangakas formados en asistencia editorial no tienen. ¿Esto es relevante? Sí, absolutamente. Porque los ghouls tienen algo que se llama kagune, que es una extensión corporal que sale de su espalda, de su piel. Son literalmente la piel convertida en un arma. Es como si la obsesión de Ishida con el cuerpo como texto no fuera accidental. Dejemos un toque de lado a Ishida y hablemos de Kaneki como estructura, no como personaje. Porque acá es donde la mayoría de los análisis me perdieron a mí. Ken Kaneki no es un protagonista con un arco de transformación. A ver, eso sí existe, pero para mí no es lo más interesante. Kaneki es una estructura narrativa disfrazada de personaje. ¿A qué voy con esto? Cada versión de Kaneki que vemos no es el mismo personaje cambiado por las experiencias. Es una respuesta diferente a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando el mundo decide que sos un monstruo? Algunos capitulan, algunos pelean, algunos se disocian y adoptan otra identidad, y algunos deciden abrazar exactamente lo que el mundo teme de ellos. Ishida recorre todas esas respuestas, no en secuencia lineal, más bien espiraladamente. No es ascendente ni descendente, es circular. Ese es el punto. Y esto es importante porque Tokyo Ghoul no es una historia sobre monstruos, es una historia sobre lo que le pasa a una persona cuando el mundo decide que es un monstruo. Y acá está el primer problema real que quiero plantear y que vamos a resolver en un rato. A ver, la metáfora de los ghouls como minoría discriminada es la lectura más obvia de la obra, y es correcta, pero tiene una tensión interna que Ishida nunca resuelve del todo, y que generó críticas académicas bastante concretas. Vamos a volver a esto, se los prometo. Antes de eso quiero hacer algunas comparaciones que yo considero precisas, y es que en el mismo periodo y en los años anteriores el manga oscuro tenía varios títulos que estaban resolviendo distintas problemáticas, y la forma en la que cada uno plantea su pregunta central dice exactamente qué tipo de obra es. Berserk pregunta, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano sin perder su humanidad? Y lo responde con épica, con escala casi geológica, con una cosmovisión del sufrimiento que yo considero teológica. Guts no es un personaje, es una declaración de principios sobre la resistencia. La respuesta de Berserk es que la humanidad se sostiene en la voluntad, aunque cueste todo lo otro. Parasite pregunta ¿qué hace que algo sea humano? Y lo resuelve desde la biología y la filosofía, con un protagonista que literalmente coexiste con lo que lo amenaza. La respuesta de Parasite es que la humanidad es adaptación. Lo que somos depende de con qué aprendemos a vivir. Shingeki no Kyojin hace algo parecido con la discriminación y la violencia cíclica, pero Isayama construye una narrativa política. Hay facciones, hay historia, hay ideología explícita. Es como un Dostoyevsky con titanes preguntándose cómo los sistemas de violencia se perpetúan a través de las generaciones. Pero Tokyo Ghoul hace algo distinto a todos esos. No le interesa el sistema, le interesa el individuo dentro del sistema. No pregunta cómo llegamos acá, no pregunta qué nos hace humanos. Pregunta dos cosas en realidad. ¿Qué te hace esto a vos específicamente y qué le hace la sociedad a una persona cuando decide que esa persona no merece existir? Y la respuesta que Tokyo Ghoul nos da es que no hay una respuesta limpia, hay una espiral. Hay versiones de uno mismo que no reconoces. Hay un punto en el que ya no sabes si lo que haces es sobrevivir o reproducir exactamente lo que te destruyó. No tiene escala épica, no tiene cosmología. Tiene una habitación, un pibe de 18 años y un par de horas de dolor sistemático que no sirve para nada heroico. Es como si Kafka hubiera escrito un shonen. El protagonista no crece hacia la victoria, crece hacia la comprensión de que el sistema nunca estuvo diseñado para que él ganara.
Y si nos venimos más para acá, llegan en 2018 dos obras que también se pueden comparar. Y es que Jujutsu Kaisen tiene un protagonista traumatizado, una violencia estética muy trabajada y un mundo donde la línea entre humano y monstruo es arbitraria. Pero también está Chainsaw Man, que tiene un protagonista que literalmente incorpora al monstruo. Esto casi no se menciona y para mí es un error no hacerlo porque Tokyo Ghoul no solamente vendió, sino que abrió una puerta en la industria. A ver, profundicemos. Jujutsu Kaisen tiene un protagonista que ingiere algo ajeno a su naturaleza y desde ese momento vive entre dos mundos. Chainsaw Man tiene una violencia que se siente sucia, no gloriosa, y un protagonista cuya deshumanización es el punto central del arco. También podríamos mencionar quizás a Dorohedoro, que tiene un mundo donde los cuerpos son maleables y la identidad es bastante frágil. A ver, ninguno de los tres existe exactamente igual sin Tokyo Ghoul. No porque lo hayan copiado, sino porque Tokyo Ghoul demostró que ese espacio en el mercado existía. Que el público seinen shonen estaba dispuesto a seguir a un protagonista que no tenía respuestas. Más bien, solo preguntas, y que dolían bastante. Podríamos decir que Tokyo Ghoul educó al mercado para recibir a este tipo de historias. No podemos dejar de lado el impacto que tuvo Tokyo Ghoul en esta parte del mapa, porque hay un dato que contextualiza todo de una forma que va a cambiar bastante la lectura. Y es que Tokyo Ghoul no fue solo exitoso en Japón, fue uno de los títulos que ancló el boom del manga físico en Occidente en los años 2014-2017, junto con Shingeki no Kyojin. En Latinoamérica específicamente fue el título de entrada para una generación entera de lectores de manga. Ni Naruto, que ya era mainstream, ni Dragon Ball, que ya era nostálgico. Tokyo Ghoul. ¿Por qué? Porque llegó en un momento exacto en que el consumo del anime por el streaming se masificó. Crunchyroll empezó a crecer seriamente alrededor del 2013 y 2014, y Tokyo Ghoul fue de los primeros títulos de esa época que se vio en vivo, en comunidad, generando conversación en tiempo real. Eso no existía antes de la misma manera, y Tokyo Ghoul, con su estructura de revelaciones por episodios, con su capacidad de generar teorías y con su diseño de personajes visualmente impactante, era perfecto para ese formato de consumo en ese momento específico. Además, el anime multiplicó las ventas del manga por 3 en meses. Por 3 en meses. Eso ya no era un fenómeno editorial, era un fenómeno cultural. Y el hecho de que hoy se recuerde más el meme que ese dato dice algo muy específico sobre cómo procesamos el impacto de las cosas que nos importan. Bien, dije que iba a ser honesto, entonces seamos honestos. Tokyo Ghoul tiene problemas reales. Y son problemas que importan precisamente porque la obra tiene la ambición que tiene. Primero que nada, la adaptación. La primera temporada del anime, producida por Estudio Pierrot en 2014, es decente. Adapta el primer arco con ajustes, comprime algunas cosas, pero funciona. El problema es Rutei, la segunda temporada. No es una mala adaptación del manga, es una adaptación de algo que no existe. Una versión alternativa que el director decidió construir por su cuenta, con la aprobación de Ishida, obvio. El resultado es un anime que hace cosas visualmente interesantes en completo aislamiento del texto fuente. Escenas de acción coreografiadas con estilo, pero sin contexto, sin consecuencias emocionales construidas. Y la tercera y cuarta temporada, directamente rushea 2 años de material del manga en 20 episodios. Ishida dijo en entrevistas que prefería que el anime impulsara las ventas del manga aunque no fuera una adaptación fiel. Eso es una posición honesta, pero también significa que aceptó que la versión más accesible de su obra para audiencias nuevas es, en el mejor de los casos, incompletísima. El segundo problema es la metáfora de la discriminación, y voy a tratar de explicar bien porque les prometí que iba a volver a esto. Tokyo Ghoul usa a los ghouls como una alegoría de minorías discriminadas. Eso es explícito. Los ghouls no eligieron lo que son, no pueden cambiarlo y son perseguidos por ello, Hasta acá la lectura funciona. El problema es más bien estructural, y no es uno solo, son 3. Primero, ¿cómo construís empatía por una minoría cuya existencia requiere el daño de la mayoría? Los ghouls no pueden elegir no matar humanos, eso no es metáfora, es la condición literal de su supervivencia. Y esa contradicción estructural hace que la alegoría nunca sea completamente cómoda, por más que quieras que lo sea. Segundo,
¿Qué pasa cuando la obra que critica la opresión termina con su protagonista asumiendo el rol que el sistema opresor le asignó? Cuando la solución al conflicto implica que el oprimido se adapte lo suficiente como para ser funcional dentro del sistema que lo oprime. El arco de Kaneki no es el de alguien que derrota al sistema, es el de alguien que termina ocupando una posición de poder dentro de él. ¿Eso es su versión o es exactamente lo que el sistema esperaba que él hiciera? Y tercero, el final de Re muestra un mundo donde ghouls y humanos coexisten. Integración, reconciliación. ¿Es eso una crítica al reformismo? ¿La idea de que el sistema puede absorberte y llamarlo victoria? ¿O es una celebración del mismo? A ver, esto Ishida lo sabe y creo que lo hace conscientemente, no como un error, sino como una incomodidad deliberada. Pero la ejecución no siempre está a la altura de la intención. Hay arcos, especialmente en Re, donde la narrativa colapsa hacia una lectura que, si la analizás con cuidado, termina justificando la represión de los ghouls más de lo que la cuestiona. Eso no invalida la obra, pero la complica. Y las obras que se complican son más interesantes que las que se resuelven limpiamente. El tercer problema es el ritmo del manga original. La primera parte, Tokyo Ghoul, tiene una arquitectura narrativa muy controlada. Ishida sabe a dónde va. Re es otra cosa. Re tiene momentos de una densidad narrativa extraordinaria, pero también tiene arcos enteros donde Ishida parece estar improvisando en tiempo real, introduciendo personajes que no se desarrollan, subtramas que se abandonan, giros que exigen demasiado del lector sin recompensarlo. Esto no es solamente que el autor se cansó, es un problema sistemático de publicación serializada de revista semanal sin pausas. Ishida trabajó sin asistentes durante gran parte del proceso, y si bien la presión editorial del Weekly Young Jump no es la misma que la de Shonen Jump, existe. A ver, él vendió 47 millones de copias y el autor dijo que no lo consideraba un éxito. Eso no me parece falsa modestia en este contexto, es más bien el resumen más honesto de su obra. Entonces, 47 millones de copias, un anime que generó 3 temporadas y un spin-off, un impacto en el mercado occidental que cambió cómo se vendía el manga físico fuera de Japón, una generación entera de lectores latinoamericanos cuya entrada al medio fue este manga en específico. ¿Y aún así sigue siendo malinterpretada? Sí. Y acá está el porqué. Tokyo Ghoul tuvo la mala suerte de ser exactamente lo que el mercado necesitaba en el momento exacto en que el mercado no tenía las herramientas para consumirlo. Llegó en el boom del anime por streaming, cuando el consumo era rápido, en comunidad y con un ciclo de hype y olvido medido en semanas. Una obra que requiere lentitud, relectura y disposición a quedarse en la incomodidad fue consumida al ritmo de un capítulo por semana con teorías de Reddit de por medio. El anime lo comprimió. Reddit lo redujo a "el pelo se vuelve blanco" y el meme la archivó. Y Sui Ishida, desde su estudio, en algún lugar que no nos dice, publicó Joujin X en 2021. Otro manga que avanza lentamente, con la misma obsesión por el cuerpo como territorio de identidad, con la misma disposición a dejar al lector incómodo y básicamente diciendo no aprendí nada de todo eso y no voy a cambiar. Eso, para bien o para mal, es coherencia autoral de nivel extraordinario. A este punto la pregunta ya no es si Tokyo Ghoul es buena, la pregunta es ¿por qué nos incomoda tanto que lo sea? Arrancamos este video con un número y una imagen, 47 millones de copias y un chico con los dedos metidos en la boca, y terminamos en el mismo lugar, pero viendo otra cosa. A ver, hace algo. Volvé al capítulo 1, al Kaneki antes de todo, con la cara normal, sin máscara, sin el pelo blanco, sin nada todavía. Ahora que sabemos cómo termina, esa cara tiene otro peso. El número no cambió, lo que cambió es lo que sabemos que hay detrás de él. Tokyo Ghoul no es la obra que todos leímos, es la obra que todos creímos leer. Y esa diferencia, chiquita pero enorme, es exactamente de lo que se trata. Bueno, hasta acá mi análisis. Decime cómo lo ves vos. ¿Estás de acuerdo con mi lectura o lo pensás completamente distinto? Al fin y al cabo, estas cosas no tienen una sola respuesta, tienen interpretaciones mejor o peor construidas. Si te interesa este tipo de contenido, podés dejarme en comentarios qué te gustaría que desarme la próxima vez que nos encontremos. Mientras tanto, yo soy Rufi y nos estamos viendo. Chao, chao.